Good morning, everyone. Vamos a revisar cómo se utiliza la pregunta when en el pasado simple. Como sabemos, la pregunta when significa cuándo. Se usa esta pregunta para resolver o para investigar el momento exacto en el tiempo en el cual la acción sucedió. Es decir, en qué instante del pasado esta acción ocurrió. Porque recordemos que el pasado simple se implica o se entiende como un tiempo finito, una acción que se empezó y terminó en el pasado. Entonces se completó o finalizó en el pasado. Y es importante siempre saber en qué instante o en qué momento se situó y finalizó esta acción. Ahora, un detalle muy importante. Cuando utilizamos la pregunta when, no debemos implicar o no debemos utilizar la hora, porque no nos están preguntando what time, sino simplemente when, en un sentido mucho más genérico o mucho más superficial. Por lo tanto, si quisiéramos preguntar, en este caso, a qué hora sucedió algo o en qué instante de la hora sucedió algo, vamos a utilizar la pregunta what time. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, when were you at home? ¿Cuándo estuviste en casa? Acá queremos saber en qué instante del pasado esto sucedió o en qué instante, momento específico del pasado sucedió. ¿Quién está implicado en esta pregunta? Soy yo. Por lo tanto, quien va a responder esta pregunta soy yo. Acuérdense siempre que cuando hacemos preguntas personales hay alguien más que nos hace la pregunta. Por eso la pregunta está en segunda persona. When, were, you. Y el que va a contestar soy yo en primera persona. Entonces al responder diré I was, no I am o I be o algo por el estilo. Tengo que mantener el tiempo verbal, que en este caso es en pasado. Y para el pronombre I, el pasado es was, no otra cosa. Y luego, al final de la oración, porque tengo que tomar en cuenta los elementos de la pregunta, respondo. En este caso dice 2 days ago. Entonces, ese es el momento exacto en el tiempo en el cual esto ocurrió o sucedió. Fíjense que la expresión de tiempo que ustedes van a utilizar en este caso está al final de la oración. No se va a encontrar al principio o al medio del verbo o después del verbo, sino al final. ¿Por qué? Porque es una expresión de tiempo. Acuérdense que las time expressions siempre se usan al final de la oración. Es lo último que en inglés se escribe o se estructura, no en otro lugar. Primero vamos a colocar el complemento directo o el complemento de lugar y a continuación colocaremos el tiempo. Otro ejemplo, miren. When were the students at the library? ¿Cuándo estaban los estudiantes en la biblioteca? Mucho cuidado con la palabra library. Ese es un false friend, que quiere decir que nosotros traducimos literalmente del inglés al español y pretendemos que esa palabra sea igual al español. Entonces creemos que library es librería cuando en realidad es biblioteca. Ahora, en este caso nuestra pregunta tiene un sustantivo. Dice the students. Entonces al momento de responder nosotros ya sabemos de quiénes estamos hablando. En este caso los estudiantes. Entonces no es necesario volver a repetir la misma palabra, sino que la podemos reemplazar por el pronombre personal que le corresponde. Si no somos ni ustedes ni yo, son ellos, los estudiantes o las estudiantes. Entonces podemos cambiar por el pronombre they. Y en este caso, si es un sustantivo o un pronombre plural, la conjugación del verbo to be será were. They were. A continuación, en este caso, el complemento de lugar. Primero el complemento de lugar, que es at the library. Y ahora respondemos, por ejemplo, last month. El mes pasado o el anterior mes. ¿Ven? Entonces la expresión de tiempo se encuentra al final. No se encuentra al principio o no se encuentra después del verbo. El complemento de tiempo siempre es el último que se debe colocar. Último ejemplo. When was the lady at the top of the statue? Ok, analicemos esta pregunta. Primero, nuestro sujeto es lady. Lady es un sustantivo singular,
pero además indica lo femenino, tiene una designación de género. Lady solo se aplica a las mujeres, no se aplica a los varones. Por el otro lado dice at the top of the mountain. Esta es una preposición compuesta. No solamente se dice top, sino siempre se dice at the top of y el lugar. Recuerden que la preposición top se utiliza cuando vamos a implicar que hay una gran estatura, hay algún lugar, algún objeto de mucha envergadura, de mucha altura, que tiene una copa o una cima. Como por ejemplo una estatua, una torre, una montaña, un cerro. Ahí usen su imaginación. Todo aquello que tenga una copa que sea muy compleja de alcanzar por nuestros propios medios o que tengamos que usar un gran esfuerzo físico para alcanzarla, vamos a usar esta preposición compuesta. No solo se dice top, vuelvo a recalcar, se dice at the top of. Se usan las 4 palabras, ninguna más, ninguna menos. Ahora, para responder, ¿qué es el objetivo de esta pregunta? ¿Qué vamos a utilizar? En vez de the lady, que ya sabemos de quién estamos hablando, puedo reemplazar por el pronombre she. Acuérdense que cuando la pregunta ya nos da un elemento específico como the lady, the students, the doctor, etc., no es recomendable repetir la misma palabra 2 veces. Para eso existen los pronombres personales, I, you, etc. Entonces, en este caso, como ya sé que es la muchacha, la mujer, la señorita de la que estamos hablando, preferiblemente usemos she. Así variamos un poco el vocabulario. Y en este caso, como es tercera persona singular, se usa la conjugación was. No puedo decir she were. Estoy usando el pasado simple del verbo to be en su forma singular. Copio el complemento de lugar, que ese es lo primero que debe ir, at the top of a mountain, y a continuación la expresión de tiempo, que en este caso es last November. En una conversación, la persona que responde a esta pregunta decide de forma intencional o arbitraria cómo responder a esta pregunta. Sin embargo, si uno tiene la información correcta o la información exacta por la cual pueda responder a la pregunta, muy bien. Es decir, este tipo de respuestas no tienen una regla, no tienen un indicio, una guía dentro de la pregunta. Simplemente recordar que al momento de responder debo utilizar una expresión de tiempo en pasado. No puedo utilizar, por ejemplo, prepositions of time, in, on o at. No. Acá estamos hablando del pasado y el pasado simple, recuerden, tiene sus propias expresiones. Yesterday, last week, 2 days ago, etc. Entonces, esas expresiones son las que pueden utilizar al final de la pregunta para poder responder a esta. Y además que de alguna manera son arbitrarias, se deciden en el momento de responder o si es que alguien tiene información certera al respecto, pues la responde. Por lo demás, es una manera muy sencilla de responder con la expresión de tiempo en pasado. Espero que esto les haya servido el día de hoy y nos vemos la próxima. See you later.